¿Qué tal, niños? Qué bueno volvernos a encontrar. A continuación les presentamos un nuevo video educativo. Prestémosle mucha atención. Revisemos los contenidos de gestión de datos de la colección matemática de tercer grado de primaria. En este video vamos a revisar recopilación y organización de datos y frecuencia absoluta. Empecemos. Gestión de datos. Leamos. La estadística es una ciencia que trata sobre la recolección, ordenación y clasificación de diversos datos obtenidos a través de observaciones, es decir, 1. Recopilación de datos. 2. Organización y representación de datos. 3. Análisis de datos. 4. Obtención de conclusiones. Entonces, en términos generales, la estadística es una ciencia que intenta dar una explicación a través de estos 4 pasos. Primero recopila información, luego la organiza, posteriormente la analiza y finalmente manifiesta una conclusión, una respuesta sobre la base de la información que ha recogido. En términos generales podemos entender así la estadística. ¿De acuerdo? Muy bien. Veamos ahora entonces lo correspondiente a la recopilación y organización de datos. Como siempre, como tiene que ser, partimos de una situación contextualizada. La pirámide del ejercicio físico infantil. Leamos. En la actualidad, los niños tienen pocas oportunidades para hacer ejercicio físico. Las nuevas tecnologías los han convertido en personas sedentarias, carentes de actividad física. Esto ha originado problemas infantiles, principalmente relacionados con la salud. Por ello, se ha elaborado la denominada pirámide del ejercicio físico infantil. Analízala, muéstrasela a tus padres y trata de seguir sus recomendaciones. Esta es una pirámide del ejercicio físico infantil elaborada por instituciones especializadas en salud infantil y en ella se plantea cuáles son las actividades que los niños deben realizar, pero sobre todo los tiempos que deben tomarse para cada una de las actividades. Yo te invito que con la calma del caso revises tu libro y puedas observar qué actividades convenientemente se pueden tomar por varias horas, por pocas horas, por varios días o no. Esto te va a ayudar bastante porque tiene que ver mucho con la salud física y sobre todo mental. ¿De acuerdo? Vamos a continuar. El tutor de una institución educativa se ha reunido con los 45 estudiantes de tercer grado y les ha propuesto 3 opciones de deporte: gimnasia, básquet o natación. Ojo, gimnasia G, básquet B o natación N. Cada uno anotó su elección y los resultados fueron escritos en la pizarra. Obsérvalos. Entonces, cada uno de los 45 estudiantes de tercer grado ha elegido entre gimnasia, básquet y natación. Ha elegido uno. Entonces, fíjate, acá está la pizarra. Esta es la pizarra. Como recordarás, gimnasia es G, básquet es B, natación es N. Entonces esta pizarra está llena de G, N, B, N, G, B, N, 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 G, B, N, en fin. ¿De acuerdo? Vamos a revisar la información que se ha ido recuperando, ¿ya? Entonces eso se llama analizamos los resultados. Para eso, apuntamos los resultados cuidadosamente en un cuadro, que es el cuadro siguiente. Fíjate que por cada letra dibujamos un palito rojo en la columna conteo de votos. Luego contamos y escribimos en la columna resultado cuántos hay. Así. Mira, el asunto es el siguiente. Este cuadrito, que está acá, de color rojo, tiene 3
columnas: el deporte, el conteo y el resultado. Y tiene 3 filas: gimnasia, básquet y natación. Entonces, ¿cómo se carga, cómo se llena esta zona de conteo de votos? De manera muy sencilla. Me voy a la pizarra y si veo G, marco un palito en gimnasia. Si veo B, marco un palito en básquet. Si veo N, marco un palito en natación. Entonces, voy a empezar a recorrer esto así de manera horizontal. Y cuando vea una letra G, marco un palito acá. Cuando vea una letra B, marco un palito acá. Y cuando vea una letra N, marco un palito aquí. Y listo. Y entonces eso es lo que se ha ido haciendo. Y al final este ha sido el resultado. Que han habido 12 palitos rojos, 12 letras G en esta pizarra, 15 palitos rojos de básquet, 15 letras B en esta pizarra y 18 palitos para la natación, 18 letras N en esta pizarra. Eso significa que finalmente la mayoría votó por la natación. ¿Te das cuenta? Claro, no ha sido una gran diferencia, pero la mayoría finalmente votó por la natación. Por lo tanto, hay que respetar la decisión. Será el deporte que se practicará todas las semanas. ¿De acuerdo? Entonces, esto ha sido un proceso democrático de votación. El tutor les dijo, cada uno elige y el que tenga mayores resultados va a ser el deporte que se practicará todas las semanas. Bueno, todos han estado de acuerdo y finalmente todos van a practicar natación. La natación es un deporte muy completo y bastante interesante y productivo para la salud física y mental. Bien, continuemos. ¿Qué es la frecuencia absoluta? Es el número de veces que aparece un determinado valor en una muestra. Entonces, en el ejemplo anterior yo puedo decir lo siguiente: la frecuencia absoluta de gimnasia, 12, la frecuencia absoluta de básquet, 15, la frecuencia absoluta de natación, 18. Entonces, la frecuencia absoluta es la cantidad de veces que aparece un valor, punto, ¿no? El número de veces que aparece un determinado valor en una muestra. Entonces, ¿cuántas veces ha aparecido gimnasia? 12, entonces la frecuencia absoluta es 12. ¿Cuántas veces apareció básquet en la pizarra? 15, entonces la frecuencia absoluta es 15. Finalmente, natación apareció 18 veces en la pizarra, por lo tanto, su frecuencia absoluta es 18. ¿De acuerdo? ¿Y qué es una tabla de frecuencias? Es una tabla en cuya primera columna escribimos los datos o hechos que estamos analizando y en la segunda la frecuencia de cada una de ellas. Ajá, entonces acá fíjate, mira, que es una tabla de frecuencias. Es una tabla en cuya primera columna escribimos los datos. Primera columna, los datos. Y en la segunda, la frecuencia de cada una de ellas. Acá está. Entonces, el cuadro anterior, este que hemos hecho, es una tabla de frecuencias correspondiente al caso analizado. Entonces, para elaborar una tabla de frecuencias, simplemente debemos efectuar un conteo y determinar la frecuencia absoluta de cada caso. Esta es una tabla de frecuencias. Entonces, en una columna están los datos y en la otra columna están la frecuencia absoluta de cada uno de ellos, o sea, las cantidades de cada uno de ellos. Bien, finalmente, en las tablas de frecuencias, en la columna izquierda ubicamos las opciones a elegir. Claro, en la izquierda están las opciones que los estudiantes de tercero pudieron elegir. Listo. Mientras que en la derecha escribimos la frecuencia absoluta de cada opción. Ahí está, acá, la frecuencia absoluta de cada opción. Fíjate que en el cuadro, ya, estoy mirando el cuadro, la suma de las frecuencias absolutas resulta, a ver, 12 más 15 más 18. La suma de frecuencias absolutas resulta 45. Esto coincide con la cantidad de estudiantes que participan en la elección.
¿Por qué ocurre esto? Mira, 45. Recuerda que el tutor de una institución educativa se ha reunido con los 45 estudiantes de tercer grado y resulta que cuando yo hago mi tabla de frecuencias y sumo las frecuencias absolutas, resulta 45. ¿Por qué ocurre eso? A ver, ¿qué te parece si eso queda como una pequeña reflexión? ¿Ya? A ver, analízalo, tal vez ya tienes la respuesta, pero si no, piénsalo un poquito porque no está muy complicado de responder. Muy bien, ahora sí, te invito a que resuelvas todas las actividades que encontrarás en las páginas desde la 24 hasta la 31 en tu libro de actividades, módulo de geometría de tercer grado.